Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 5 del trimestre. El título de la lección es Descansar en la Salvación y el texto base está en Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. En el transcurso de la semana recibí algunas fotos de grupos que se reúnen justamente para estudiar la lección de Escuela Sabática, pero además de eso también para estudiar un poco más de lo que dice la palabra de Dios. Así que les mando un saludo muy grande. Dios los bendiga y continúen con estos descubrimientos porque realmente están yendo por el buen camino. Me encanta ver cómo Dios a través de su Espíritu Santo alcanza los corazones y los atrae hacia Él mismo a través de su palabra y bueno, a través de algunos instrumentos humanos también. Pero volviendo al resumen de la lección, quería retomar esta idea bien interesante, ¿no? No sé si ya te pusiste a pensar en que nuestra salvación en realidad se da en tres fases. La primera es la justificación. Es lo que sucede cuando un pecador arrepentido se acerca a Dios, pide perdón, es perdonado, es justificado. La sangre de Jesús lava cualquier pecado y le concede la gracia del perdón. Este proceso se especifica bastante bien en Romanos capítulo 5 versículos 6 al 11. Después de la conversión, el ex pecador ahora entra a una nueva vida de comunión con Cristo que vive conforme a la voluntad de Dios. Cada día debe elegir un comportamiento del cual no se arrepentirá después. A esto es lo que llamamos santificación. Y es interesante, Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice lo siguiente: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Puede ser que el ex pecador vuelva a pecar, quizás lo haga inconscientemente, quizás hasta lo haga conscientemente, no importa la razón ni el contexto en el cual vuelva a pecar, siempre necesitará la gracia de Jesús para reiniciar este proceso las veces que haga falta. Por eso podemos decir que la justificación y la santificación en realidad son fases de un mismo proceso que hasta cierto punto se dan también simultáneamente y trabajan juntas en la experiencia de salvación del cristiano. Pero hay una tercera fase que es la glorificación y esta se va a dar cuando Jesús aparezca en gloria y majestad para, entre otras cosas, destruir las obras del pecado. Ahí va a destruir incluso este cuerpo manchado por el pecado, imperfecto y que tiene esa tendencia pecaminosa. Para eso, según lo que dice la Biblia, falta muy poco. La gran pregunta es si estamos preparados. En esta y en la siguiente lección vamos a estar hablando justamente acerca de las dos primeras fases de este proceso de salvación, la justificación y la santificación, y cómo se relacionan con el mandamiento del sábado. Cuando Dios introduce los 10 mandamientos, lo hace con una declaración sobre salvación. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Está en Éxodo capítulo 20 versículo 2 antes de iniciar con la primera lista de los 10 mandamientos y se repite en Deuteronomio capítulo 5 versículo 6 casi 4 décadas más tarde, cuando los descendientes de estos primeros israelitas ahora reciben nuevamente los 10 mandamientos. Dios había liberado a Israel de Egipto y esperaba como un resultado natural que Israel tuviera un comportamiento diferente. Pero fíjate un detalle bien interesante, no es que Dios primero esperó la obediencia de Israel para sacarlo de Egipto, no, primero liberó a Israel de Egipto y luego vino este pedido de mejoras en ese comportamiento que ellos tenían. Podríamos decir entonces que la obediencia no es un prerequisito para la salvación, que primero viene la salvación y después viene la obediencia. De hecho, los israelitas hasta cierto punto participaron de su liberación de Egipto. Si miras allí en Éxodo capítulo 12 versículos 12 y 13 se nos habla de que rociaron la sangre del sacrificio en las puertas, en los postes de sus casas y participaron de la cena de la Pascua. En los versículos 50 y 51 del mismo capítulo se nos dice que ellos salieron solo cuando escucharon la orden de que debían salir. Y en el versículo 8 y el versículo 11 también del Éxodo capítulo 12 se nos describe a los israelitas participando de la cena propiamente dicha, que era la carne del cordero cocinada con hierbas amargas, acompañando con pan sin levadura y preparados como si fueran a salir en cualquier momento. Pero estas acciones de los israelitas no eran meritorias, es decir, no tenían ningún mérito en sí mismas. Ellos podrían haber hecho esas mismas actividades en cualquier otro día, en cualquier otro momento, pero si Dios no hubiera ejercido ese poder suyo para salvarlos, no hubiera pasado nada. Dios los liberó y ellos apenas participaron indirectamente de ese proceso. De allí que el tema de la redención, lo que Él hizo al liberarlos fue redimirlos, de ahí viene redención. El tema de la redención, repito, se vuelve a ver en la redacción del cuarto mandamiento allí en el libro de Deuteronomio. En el capítulo
capítulo 5, en el versículo 15 dice así: acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Los israelitas eran esclavos y Dios les dio el descanso de la esclavitud. Ellos ahora recordarían esa liberación cada vez que guardaban el sábado semanalmente. O sea, no era solamente descansar, era recordar que Dios había hecho un gran milagro en la vida de sus ancestros y bueno, que ese milagro se repetiría en sus vidas constantemente. Es interesante que en Éxodo, cuando se habla de las razones por las cuales hay que guardar el sábado, se dan unas, mientras que en Deuteronomio se dan otras, pero esto no presenta ningún conflicto, ya que en Éxodo se nos habla del sábado como un recordativo de la creación, mientras que en Deuteronomio es un recordativo de la redención o la liberación. Y es que solo el poder manifestado en la creación puede recrear la vida muerta en delitos y pecados, diría Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 1 y en el capítulo 4 versículo 24. Es decir, el sábado vincula la creación con la redención. Cristo nos creó y también nos redimió. Guardando el sábado conmemoramos ambos acontecimientos y de esta manera recordamos que así como Adán y Eva no participaron en la creación, Israel no participó en su liberación más que como un espectador haciendo algunas cositas superficiales, nuestra intervención en el proceso de salvación tampoco tiene mérito en sí misma. Es Dios quien nos salva. Leyendo Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13 puede haber una especie de tendencia a sobreenfatizar apenas uno de los aspectos que se presenta en estos textos. Por ejemplo, hay algunos que enfatizan mucho este tema de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, es decir, haciendo algo. Y otros hablan más de que Dios origina el querer como el hacer, tipo, a ver, no hago nada, total Dios me salva. Pero estos conceptos no se contradicen mutuamente, muy por el contrario, en realidad van de la mano, se amplían. Efesios capítulo 2 versículo 8 es bastante claro cuando dice que la salvación es un regalo y en el versículo 9 dice que esta salvación no es por obra o por acciones de alguien para que nadie se gloríe. No hay contradicción con Filipenses capítulo 2 versículo 13 porque se nos dice que la salvación es la obra de Dios en nosotros. Pero el mismo Pablo nos exhorta en el versículo 12 de Filipenses 2 a trabajar por nuestra salvación. Y aquí tenemos que replantearnos un concepto que personalmente me parece bastante extraño. Hay muchos cristianos que no ven muy bien esto de los imperativos, las órdenes. Creen que todo esto es apenas vestigios de la religión del Antiguo Testamento, como si fuera que hay una religión en el Antiguo y otra en el Nuevo. Supuestamente Cristo habría dejado de lado todo eso, pero esa idea surge de una muy mala comprensión de los pactos Antiguo y Nuevo. Podés repasar las lecciones del segundo trimestre del 2021 porque durante 3 meses hablamos acerca de los pactos. Pero el Nuevo Testamento está repleto de directivas. De hecho, Pablo mismo alterna entre teología y exhortaciones con bastantes imperativos. Hay una obra que hay que hacer por nuestra salvación, aunque nuestra salvación no dependa de lo que nosotros hagamos. No me puede salvar cualquier cosa que haga, pero tampoco puedo ser salvo si no me dedico a hacer esas cosas. Como algo que es, tengo que hacer esto, pero sin dejar de hacer esto, tengo que hacer las dos cosas. El sábado es justamente un ejemplo de estos conceptos que estamos tratando de hilvanar. Sin mi esfuerzo sigue siendo santo. Yo no santifico el sábado, yo no tengo nada que ver en la santificación de ese día, es Dios quien lo santifica. Ahora, si yo no entro al reposo del sábado, tampoco puedo disfrutar de las bendiciones que tiene ese día. Dios ha hecho que la salvación esté disponible para todos, pero todos deben aceptar, si no, no hay todos. Es decir, sí, ahí la puerta del cielo está abierta, pero si no entras, no te salvas. ¿Qué le vamos a hacer? Así es como funciona. Ahí podríamos decir que lo único que necesitamos es permitir que Cristo obre en nuestras vidas, que Dios haga algo en nuestras vidas, porque Él es el que coloca el querer y el hacer. Pero permitir eso también requiere un esfuerzo enfocado de nuestra parte. ¿O acaso no hay cosas que te distraigan en este mundo? Tenés que mantener el foco, porque te distraes y dejas de permitirle a Dios que haga lo que tiene que hacer. Dios no forzará a nadie a que se salve. Aunque Él es omnipotente, Él prefiere no obligarte a nada, vos tenés que decidir. Y eso implica una aceptación que lleva a la obediencia. Debemos elegir obedecer a través de la fortaleza que Dios mismo nos da. Es interesante porque esta decisión no nos salva, pero tampoco podemos ser salvos sin esa decisión. Qué paradójico, ¿no? Jesús creó el sábado como un día de descanso semanal al final de la creación. Eso está registrado en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, para invitarnos a su descanso justamente. Y si no, fíjate lo que dice
dice Marcos capítulo 2 versículo 27. Ese descanso significa reconocimiento de la dependencia de Dios, pero con la entrada del pecado también adquiere otras dimensiones. En Génesis capítulo 3 versículo 10 se nos muestra cómo la paz que Adán y Eva tenían fue reemplazada por el temor después de la entrada del pecado. Una mente en reposo tiene paz, pero con la entrada del pecado la humanidad abandonó esa paz y ahora fue reemplazada por temor, ansiedad, estrés y por todo lo que se te ocurre y que sea semejante a eso. Ahora aparece Jesús que promete una paz bien diferente. En Juan capítulo 14 versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Jesús erradica el temor y concede libertad, y también nos impulsa a vivir en abundancia, como dice el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 10. El pecado no solo afectó la vida interna de Adán y Eva, la relación entre ellos también cambió. En Génesis capítulo 2 versículos 22 al 25 se nos muestra que Dios los creó para que vivan en una relación armoniosa, de complementación, de hacerse felices mutuamente, pero todo esto cambia. Nos cuenta Génesis capítulo 3 versículos 11 al 13, y toda esta cosita linda que Dios había creado ahora es reemplazada por la culpa, las acusaciones, en fin, eso se convirtió en un desastre. Miles de años más tarde, y anticipando el ministerio de reconciliación de Cristo, Juan el Bautista ya iba por allí haciendo volver los corazones de los padres hacia los hijos, dice Lucas capítulo 1 versículo 17. Cristo también en el corazón ofrece sanidad a las relaciones rotas. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2 versículos 14 al 18. La paz que Cristo brinda al reconciliar a la humanidad con Dios es importantísima. Nos lo dice 2 Corintios capítulo 5 versículos 18 al 19, y todo esto se logró al Él venir a salvarnos. Eso está allí en Romanos capítulo 5 versículo 1. Textos como Romanos capítulo 5 versículo 10 y Juan capítulo 1 versículo 12 nos explican cómo la relación con Dios se restablece a una relación filial. Sí, así como Jesús es el Hijo de Dios, ahora nosotros también somos hijos del Padre. En términos generales, Cristo ofrece descanso a la humanidad. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte y solo se paga por el trabajo. Esta comparación es fantástica porque la verdad que el pecado da mucho trabajo. Es un trabajo insatisfactorio, como dice Isaías capítulo 55 versículo 2, y Jesús invita a entrar en el descanso de la salvación del pecado que Él nos ofrece. ¿Querés vacaciones eternas? ¿Qué te parece aceptar la salvación de Jesús? Por eso no podemos dejar de recordar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Querés por fin descansar de todo este mundo de dolor? Aceptá la salvación que Jesús te ofrece. Es lo único que tenés que hacer. Él ya hizo todo lo más complicado. Ahora vos y yo solamente tenemos que disfrutar de este maravilloso regalo de parte de Dios. Como cada semana terminamos el resumen leyendo un texto de Elena de White que se encuentra en esta ocasión específicamente en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 83. Me gustó mucho esta última parte, hablando acerca de lo que hacemos al observar el sábado, que nuestra práctica constituirá un sermón semanal que declara que Dios es el dueño de todos nuestros bienes y que Él nos ha hecho mayordomos suyos para que los empleemos para su gloria. Cada acto de reconocimiento de nuestra obligación hacia Dios fortalecerá el sentido del deber. La gratitud se profundiza cuando la expresamos y el gozo que proporciona es vida para el alma y el cuerpo. La gratitud se profundiza cuando la expresamos. Esto genera gozo. El alma queda, ¡ay, qué cosa linda! ¿Ves qué fácil es el plan de salvación? ¿Ves qué bueno es Dios con nosotros? Todo lo que nos da es para que seamos finalmente felices. Cualquier cosa que se te presente como para reemplazar eso te puede ofrecer a corto plazo algún tipo de beneficio, pero nada de eso se compara con las maravillosas cosas que Dios preparó para vos. Bueno, estoy muy filosófico en este final, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene.